prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, linda canaria. Y de a poco nos empezamos a conectar, nos empezamos a ver nuevamente las caras, empiezan a encenderse las cámaras de esta comunidad hermosa del CIDICSEF virtual a lo largo y ancho de todo el planeta. Buenas tardes, buenas noches, ahí lo veo a André, gran amigo de la casa que ya está saludando. Buenas tardes, André querido, y a todos los que nos están acompañando. Qué placer volver a verlos, qué lindo volver a verlos, a pesar de todo lo que nos toca atravesar, a pesar de la situación que nos toca vivir como pueblo judío en todo el mundo. Y antes de comenzar, a todos aquellos que tienen un familiar en Israel, un conocido en Israel, decirles que desde aquí, desde el CIDICSEF, los abrazamos profundamente, que les abrimos nuestros brazos y la institución para lo que ustedes necesiten, sepan que nosotros estamos también. El pueblo judío es un pueblo que aún en los peores momentos no ha dejado de seguir hacia adelante, y a pesar de que hace más de un mes estamos dolidos, estamos esperando la vuelta de los más de 240 rehenes que se han llevado, vamos a seguir con nuestra cultura, vamos a seguir con nuestra tradición, vamos a seguir honrando nuestro pasado, viviendo nuestro presente y construyendo nuestro futuro. Así que buenas tardes a todos, y es un verdadero placer, de verdad, darle la bienvenida al profesor Hamder Boer en vivo desde Suiza, ni más ni menos, que nos va a estar disertando sobre Entre Piratas, Miguel de Barrios, poeta de América. Bienvenido, profesor, nuevamente aquí con el CIDICSEF. ¿Cómo está? Muy bien, con mucho gusto de participar nuevamente, y sepan también que dedico esta conferencia a mis amistades en Israel, donde he estado medio año de investigación en un lugar muy prestigioso, muy bien acogido entre enero y julio, y pienso mucho en la situación, pero voy a hacer también lo mejor para presentarles ahí otro episodio, otras historias. Desde ya que sí, y gracias por sus saludos, y vamos a estar unidos y vamos a salir hacia adelante juntos. De eso se trata, por lo menos un pequeño espacio para que nuestra cabeza no esté pensando tanto en lo que está sucediendo allí, poder seguir hacia adelante es importante. Así que va a ser un honor tenerlo al nombre del CIDICSEF, a todas las instituciones que nos están acompañando en cada uno de los encuentros que llevamos adelante. Y como siempre decimos, ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FECELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FECERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, SAPTA, la Comunidad Betel de Argentina y la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires. A todos ellos, como siempre, muchísimas gracias. Y ahora sí, para presentar y para que nos cuente un poco brevemente sobre el profesor Hamder Boer, lo invito al presidente del CIDICSEF, a Mario Cohen, a que nos cuente un poco sobre el currículum. Y a todos los que están del otro lado, como siempre, los invito a que me cuenten desde dónde nos están viendo, quienes tienen las cámaras apagadas, si tienen ganas de encenderlas, así nos volvemos a reencontrar, que hace mucho que no nos vemos. Va a ser un gran placer. Mario, bienvenido, muy buenas tardes.
Bueno, bienvenidos nuevamente todos. Buenas tardes a los que nos siguen desde América, buenas noches a los que nos siguen desde Europa y de Israel. Sabemos que estos días son días difíciles no solo para Israel, sino para todo el pueblo judío. Y pedimos desde acá, exigimos desde acá que devuelvan a los rehenes a su casa. Eso es un derecho humanitario, primero de todos los derechos humanitarios. Y lamentamos desde acá, acompañamos a todos los familiares por todos los caídos. De todas maneras, el pueblo judío nunca dejó de estudiar. Si una característica ha tenido desde siempre, es que el estudio forma parte diaria del pueblo judío y no debemos dejar de hacerlo. En este caso, bueno, lamentablemente quiero también informar de 2 fallecimientos de gente muy cercana. Hoy acaba de fallecer Alicia Benmergui, Zichrono Libraja, una gran colaboradora de CICSEF. Su recuerdo sea bendito. Y la semana pasada, el fallecimiento de Graciela Ginish, que fue directora del Museo de la Shoah, también amiga nuestra, el mejor de los recuerdos. Bueno, pese a todas las dificultades, seguimos adelante y hoy tenemos un invitado de lujo, diría de súper lujo. Esto lo digo yo, me responsabilizo por lo que digo, pero el profesor Den Boer es para mí uno de los mayores estudiosos del tema de la literatura sefaradí de Ámsterdam, yo diría el más importante del mundo, eso lo digo yo. Y nada menos nos va a hablar desde Suiza. El tema que nos convoca es nada menos y nada más que la comunidad judía sefaradí de Ámsterdam del siglo XVII, que llegó a niveles extraordinarios de cultura y de comercio, etc. Recordemos solamente 2 nombres, Rembrandt, Spinoza, que han entrado en el mundo de todo el mundo. Y dentro de eso tenemos a un poeta que es conocido en lo académico, pero no conocido por el público, que es Daniel Levy de Barrios o Miguel de Barrios, que fue el más prolífico de todos los escritores, los poetas de ahí de Ámsterdam, y que es casi desconocido. De alguna manera el profesor Den Boer lo está sacando, le está desempolvando a un poeta olvidado. Y debemos recordar que justamente en Ámsterdam, en el siglo XVII, se desarrolló esa importante comunidad. ¿Y qué tiene que ver con América? Es que justamente con esa comunidad de Ámsterdam fue la que fundó las grandes comunidades de la América colonial, la de Pernambuco, las de Surinam, las de América Central, la de Nueva York, etc. Entonces, es interesante que justo un poeta como es Miguel de Barrios haya trabajado y estudiado nuestra América del siglo XVII, un tema interesantísimo, desconocido por mí y por todos los grandes, por lo menos los estudiosos del tema. Les digo en 2 palabras quién es nuestro invitado de lujo. Sí, Harm den Boer es un hispanista holandés que estudió, hizo su tesis sobre literatura sefardí de Ámsterdam, la hizo eso en Holanda, y desde 2006 se trasladó a Basilea, de la universidad, donde está especializado en literatura y cultura de los conversos y los judíos españoles y portugueses allí. Y ahora está trabajando, tiene decenas de libros, vamos a evitar de tener que detallarlo. Y está trabajando el último tiempo sobre la Biblia de Ferrara y las Biblias posteriores, y bueno, y que han aparecido, son muchas las Biblias siguientes a la Biblia de Ferrara. Y para nosotros es un altísimo honor. Sentimos muy agradecidos al profesor Den Boer porque es una alta distinción que nos acompañe en estos momentos. Muchas gracias, bienvenido.
es vuestra casa. Muchas gracias también. Y bueno, entonces ya les abro una pantalla y voy a arrancar a hablar de un personaje muy interesante, y para agarrarles la atención incluso voy a hablar de piratas. Ahora, lo que tiene que ver nuestro poeta español, andaluz, montillano, de la provincia de Córdoba, con piratas, quizás no tanto, pero lo vamos a ver. Pero aquí tienen una ilustración de un libro de piratas sobre el que volveremos. Un libro de piratas que ha dado, casi todo lo que hay actualmente sobre los piratas del Caribe. Así que el cine de Hollywood debe mucho a estos personajes que vamos a comentar hoy. Miguel de Barrios. Miguel de Barrios es uno de estos de familia de portugueses que se establecen cuando el régimen de Inquisición es un poco más favorable en España. Esa familia se va de Portugal a establecer en partes de España. Muchos iban en el siglo XVII a Madrid, pero también muchos a Andalucía. En Andalucía, cruzar la frontera entre Portugal y España por Extremadura, y luego establecerse en lugares que tenían cierto crecimiento. Y una de estas ciudades es la pequeña ciudad de Montilla. Pueden pensar en el vino de Montilla, que por cierto es muy bueno. Un vino fino de estos, de el Moriles o el vino de Montilla, tipo de Jerez. Pero Montilla era una ciudad de bastante economía en el siglo XVII, y allí se establece una familia de llamados cristianos nuevos, conversos, probablemente judaizantes, que era la familia de Barrios, y se establece, y tenían un negocio de la venta de telas y de textiles por lo que iban viajando. No serían grandes comerciantes, pero tampoco muy pequeños, así un poco medio. Él trabaja en ese comercio con su tío, y en Montilla misma tendrían, por lo visto, una casa de juego, porque hay ciertos actas de procesos donde hay gente envidiosa o que los denuncia. Una novedad que yo aprendí es que en esa época, en el 17, había bastantes migrantes franceses en Andalucía. Y bueno, había cierta competencia, y nuestro futuro poeta, Miguel de Barrios, después escribe también de unos altercados que hubo en la calle, de que alguien le rajó la cara con un cuchillo, cosas que le han pasado también a sus hermanos. Tenía 4 hermanos y 4 o 5 hermanas, una familia bastante grande. Una cosa que también era bastante común en Andalucía es que pequeños lugares o provincias estaban muy influenciados por grandes nobles, y cerca de Montilla y en la provincia de Córdoba está la familia de los Fernández de Córdoba, están los condes de Monterrey, están los duques de Medina Celi. Entonces, muchos conversos también van a trabajar para esas familias, y ténganlo en cuenta porque para nuestro futuro destino del poeta también tendría su consecuencia. Aquí ven una imagen de Montilla, y lo que el mismo Barrios después en uno de sus poemas evoca es que es una ciudad con muchísimos conventos. Y él crecería allí. Escuelas públicas, por supuesto, no hay en esa época, pero él va a formarse probablemente con los jesuitas. Pero en la familia hay por lo visto, hay una práctica criptojudía bastante extendida, por cierto, en el 17 todavía en Andalucía, pero con mucho desconocimiento de la verdadera tradición judía. Estas personas no sabían hebreo, se sentían vinculados
se sentían identificados con el pueblo judío, pero más bien, como se ha dicho muchas veces, la religión de estos judaizantes llamados marranos también, una palabra de insulto que ha sido después una palabra asumida con un cierto heroísmo, digamos, por la historiografía. Estas personas tomaban todo del cristianismo menos Cristo, es decir, era una religión que se definía también por oposición, pero del resto tenían sus ayunos, tenían, si podían tener acceso a oraciones que se publicaban en la diáspora, en Ferrara o en Ámsterdam, trataban de rezar cuando se podía a secretas y tenían ciertos ritos que todavía sobrevivían de lavar los cuerpos al enterrar, etc. En un momento en esta vida, si puedo pasar, hay un auto de fe en Córdoba con muchas condenas, incluso con un mártir, Abraham Núñez Bernal, que es quemado vivo. En Ámsterdam después publicarán un libro dedicado a este hombre con más de 50 poetas y un sermón de un rabino, Isaac Aboab de Fonseca, o sea, algo que tuvo mucho impacto. Y se sugiere, se dice que por esas razones la familia sintió una presión creciente de la Inquisición y va tomando medidas. Y el mismo Miguel, está en sus, tiene 20 y tantos años en esa época, deja Montilla, se va por Málaga, se va al puerto, por el Mediterráneo, parece que está primero en Niza, que entonces es una ciudad bajo influencia italiana, y después va a Livorno, donde ya hay una comunidad judía, y allí se hace circuncidar. Es decir, algo que desde luego en España hubiera sido impensable porque una vez que hubiera un detenido de la Inquisición, siempre había un examen médico físico para ver si alguien era circunciso, sí o no, y eso pues, te condenaba ya ciertamente. Es muy interesante que la familia también tiene militares que sirven al ejército español y en una parte se va a Orán. Orán es una fortificación en el norte de África todavía de los españoles y Orán también tiene una comunidad sefardí, es decir, no de conversos, sino de sefardíes que se fueron en 1492 y sus descendientes. Y creo que hubo contacto entre esos conversos que todavía viven con los españoles y no van a identificarse abiertamente como judíos. Y allí conoce también a parte de su familia y me parece probable que de la familia Baez, que también es una familia de Orán, del norte de África, de sefardíes, contrae matrimonio con una mujer, Débora Baez, y ahí ven en la pantalla a Narda, es como la llama poéticamente después nuestro hombre. Y ellos, y ahora viene América, ellos tienen el plan de ir a América en un barco con más de 150 pasajeros hebreos, como dice Barrios, que tratan de construir un futuro mejor en América. En una colonia holandesa, probablemente Guyana, Surinam actualmente, creo que es. Pero en todo caso, por ahí, por esa zona. Ya saben, Curazao ya era una comunidad de Curazao, después Recife, pero cayó después. Y Pernambuco también cayó, fue otra vez de los portugueses, pero de Curazao es el puente a Nueva York, que fue New Amsterdam, que lo vendimos como holandeses. Nunca deberíamos haberlo hecho. En fin, y allí hay esta comunidad que hasta el día de hoy ahí está, y el cementerio en Nueva York. Pero, ¿qué le pasa? Este viaje a América es un viaje lleno de infortunios, porque
él describe después, lo vamos a ver, un episodio donde son salvados, pero allí pierde su esposa. No sabemos exactamente, en su poesía dice que ella se ahogó en el mar. Y tenemos que creerle o no creerle porque también dice otra cosa sobre ese mismo tiempo. Lo que es cierto es que el mismo barco que les llevó de Liorna al Caribe les lleva a Miguel de Barrios de vuelta, ya viudo, y ya no a Italia, sino al norte de Europa. Y no sabemos dónde va primero, si a la parte que todavía es de los españoles o si va directamente a los Países Bajos del Norte, la República de las Provincias de Holanda y Zeeland, que ya es independiente y donde hay una comunidad judía desde principios del siglo XVII, una comunidad que en ese momento está en bastante buenas condiciones. Y él se junta a esta comunidad, se casa de nuevo muy pronto, en 2 años después de perder a su esposa. Y lo curioso de la historia de Miguel de Barrios es que cuando ya se le conoce como Daniel Leví de Barrios, ya como judío, lo vemos también entre los españoles y a veces entre portugueses en Bruselas, en la corte española de Bruselas, los Países Bajos del Sur, como decimos, donde estaba España en esa época. Participa en fiestas, tiene amigos militares, él mismo se hace llamar capitán. El título de capitán se podía comprar, la patente, pero también es posible que tuviera algún servicio activo, no lo sabemos bien, pero se hacía llamar Don Miguel de Barrios. Esto fue problemático en la comunidad sefardí de Ámsterdam porque una persona que se comulga, que comunica con españoles y portugueses católicos en tierras, como decían en la comunidad judía de Ámsterdam, tierras de idolatría, podía comprometer la situación de familiares de las congregaciones judías que había en la diáspora, como la de Ámsterdam, porque había espías de la Inquisición y podían identificar a estas personas. Entonces, y también esa inestabilidad entre vivir como judío y vivir quizás ocultando la identidad y no vivir según las normas del judaísmo, era también problemático porque podía dar mala señal a personas que de por sí tenían que reaprender a vivir como judíos porque habían vivido durante generaciones a veces en el cristianismo, ¿no? Entonces, a partir de 1674, ya le había sido amonestado por qué se viaja a Bruselas y tiene que pedir perdón públicamente en la sinagoga. Ya a partir de allí sigue viviendo en Ámsterdam con su familia, tiene a su esposa y tiene 2 hijos, un hijo y una hija, creo. Pero generalmente pobre, en la pobreza. Vive de la pluma. Y eso de vivir de la pluma acarrea también que el poeta a veces es un poeta pedigüeño que para sobrevivir dedica muchos poemas a quien pueda, sean judíos o sean españoles portugueses en las tierras católicas. Ahora, 2 poemas muy barrocos, como el estilo de Miguel de Barrios tiene como ejemplo Góngora, y ya saben, Góngora no es fácil de leer. Y aquí tenemos 2 poemas, pero vean cómo describe él mismo en Tisha B'Av, salí de Liorna, año de 1660, era julio, o sea, el 9 de Av, julio, un sábado de julio en 1660,
con 152 almas de Israel en la nave llamada Monte de Cisne, para ir a poblar a Guyana. Creo, no es Cayenne, creo que es Guyana, pero bueno, eso puede ser. Conquista de holandeses en América, y en el mar Océano nos acudió la milagrosa y divina providencia con llovida agua en tiempo muy caluroso. Vean muy rápidamente estos dos poemas. Del que Aleda engañó Montebellero, me sacó de Liorne en triste día. El Montebellero es el barco que engañó a Leda a la muerte. Me sacó de Livorno en un triste día, con los que arrebató Cerulia Arpía a la mesa naval del Magno Espero. Lo que está diciendo es en verano y hay mucho viento y después tienen mucha sed, con rigurosa sed los que están, los tripulantes, los que están a bordo, con rigurosa sed y verdadero llanto, exclamó la hebrea compañía en el ayuno. Era el 9 de Av. A la soberanía que da al aire la nube y al mar el fuego. O sea, como la sintaxis como Góngora es un poco enrevesada, la soberanía es Dios que da la nube al aire y el fuego dicta también al mar sus leyes. Salamandrina del sol late el ardiente can. Eso es el tiempo canicular de más calor. Pero cuando el rey de la celeste cumbre, Dios, lo nebuloso opone a lo luciente, crea nubes, va a llover, y por la lluvia son salvados todos a bordo. Y él canta este milagro y la ayuda de la providencia divina. La sed su lluvia apaga en la costumbre de que al golpe del ruego lo clemente en pedernal celeste da su lumbre. Es decir, son salvados. Esto es lo que les pasa a todos. Pero aquí hay también un soneto que habla también del cisne velero, el mismo nombre del barco, que se llamaba Cisne, Monte de Cisne, con hinchadas plumas en la espalda, voló de Tetis fría, trayendo mi pesar, no mi alegría, por quedar con Anarda en las espumas. El barco se fue con mucho viento, muy rápido, pero su amor, Anarda, que es esta primera mujer, Débora Baez, se quedó en las espumas, ahogada. El barco le subió al norte, donde no presumas, oh amor, que de olvidar la prenda mía, no voy a olvidar a mi amor, a esta Narda, porque de mi lealtad gloriosa guía obsta que su memoria me consumas, no va a olvidarla. Vistiéndose de cielo, no imagina que vestida de corte la lozana Nice, rendir mi pecho determina. Vestida de corte, creo que es la corte de Bruselas, donde conoce a otra mujer que se llama Nice, poéticamente, y allí ya tiene otro amor. Y muy pronto en Ámsterdam se casa con otra mujer judía con la que va a seguir hasta su muerte, que es Abigail de Pina. Y los dos están enterrados en el cementerio judío portugués cerca de Ámsterdam, de Ouderkerk, precioso. Ya Daniel y Abigail se juntaron, hay un poema incluso inscrito. Y entonces la vida de este poeta, y en el fondo de mi ilustración ven una ilustración de una imagen de Bruselas, una corte opulenta en ese tiempo, en el siglo XVII. Nuestro poeta durante un tiempo se divide entre Bruselas, donde está la corte, donde hay fiestas, donde él se siente vinculado por su pasado en España y por su vinculación a esta familia rica de los Fernández de Córdoba, de los que hay algunos que están también en Bruselas. Entonces, él conoce gente de Andalucía que tiene rangos, que tiene funciones y cargos militares allí en el norte y se siente allí conectado porque como judío es, como lo ha dicho el gran especialista historiador Joseph Kaplan, es un judío nuevo,
es un judío nuevo que no está familiarizado, no conoce el hebreo, y aunque quiere pertenecer, allí ya el camino está hecho y él es un nuevo que no tiene nada que decir, mientras que en Bruselas le aplauden, le festejan, dicen qué gran poeta es. En Ámsterdam todavía se tiene que probar, a veces da falsos pies porque pretende tener una erudición judía que lo tiene de segunda mano, y otros le dicen, pero tú no sabes nada y por favor no te metas en asuntos cabalísticos, no te metas en cosas de controversias, porque simplemente deja esto a nosotros. Un amigo suyo es un rabino importante, Jacob Sasportas, exactamente de Orán, es un rabino muy sabio que se solidariza con Daniel Levy, pero también lo corrige. Dice, por favor, Daniel Levy, no te metas como profeta. En nuestro Daniel Levy se sentía Daniel como un nuevo profeta Daniel y tenía visiones. Y tenía visiones mesiánicas. Era el tiempo del falso Mesías Sabbatai Tzvi de Turquía, ¿no? Y él estaba en esa ola también, cosa que por otra parte es lógica porque es como una manera de hacer sentido de una vida donde para muchos de estos judaizantes era muy difícil explicar por qué no habían dejado España o Portugal antes, por qué habían esperado tanto, por qué habían vivido tanto tiempo como cristianos. Sentían una culpa. Y luego cuando fueron acogidos a la comunidad judía, se daban cuenta que tenían mucho que aprender. Y para jóvenes es fácil, pero para nuestro hombre que tiene 20 y tantos años, 30 años, por lo visto, aprender de nuevo le costó mucho y se refugió en lo que ya sabía, en la literatura que él escribía, en la que mucha gente lo estimaba como un poeta muy erudito y de gran estilo. Entonces, por eso se ha dicho a veces también que nuestro hombre era un alma en litigio, como lo ha dicho el profesor Jonas van Praag, uno de los primeros hispanistas de Holanda, un hombre judío también. Hablaba de almas divididas, ¿no? Y aunque yo creo que para muchos conversos que luego se juntan a las comunidades normativas no es el caso, hubo una transición en muchos casos armoniosa. En el caso de este Miguel de Barrios sí había un tipo de vida doble, mucha añoranza de la vida donde todavía se sentía con prestigio, estimado, a veces también pagado, y le costó arraigar en Ámsterdam. Aquí lo tenemos. Entonces digo, es un poeta que es muy conocido por los versos en que se pasa de elogios a todo tipo de personajes de España y Portugal, se pone a sus pies, pide dinero, menciona todos los títulos que tiene, felicita a Carlos V, rey de España, por la conquista de América y por haber traído el cristianismo a América. O sea, fíjense, esto lo dice en sus poesías, pero luego en otras poesías donde se dirige a sus correligionarios, defiende la fe judía, incluso tiene algún que otro poema anticristiano. Realmente le costaba. Y aquí ven un retrato donde está con su esposa y donde está con sus dos hijos, y él como un poeta con guitarra en traje mitológico, con una Minerva a su lado y pisando el dragón de la heterodoxia o de sus enemigos, etc. Y aquí tiene un poema muy barroco al señor conde de la Torre, etcétera, en reconocimiento de una ayuda de Costa que le envió para imprimir el cuarto canto de la armonía del mundo. Tenía un gran poema que se llama Imperio de Dios en la armonía del mundo,
quiso que fuera un libro, su obra mayor, de 9 partes, y una parte fue costeado por uno de estos patrocinadores, mecenas del mundo hispánico, no judío. Ahora vamos a ir a hacer la transición a un libro donde aparece una descripción de América, que es lo que iba a tratar. Y quiero explicar cómo fue que él llega a participar en un libro que va a ser el libro fundacional de todo lo que sabemos de los bucaneros y los piratas del Caribe. Fue por conocer él a un español en Ámsterdam, un español que probablemente no era judío y que era un médico, don Alonso de Bonmaison. Y aquí ven algo muy curioso. Dice un libro aquí que se guarda en un solo ejemplar. Bueno, hay otro en Hamburgo, este es de la Biblioteca Nacional de Madrid. Y dice aquí, luna opulenta de Holanda en nubes que el amor manda, con un grabado donde ven típicamente una casita holandesa y señores vestidos a la moda del siglo XVII, en donde se celebran las bodas dobles de 2 parejas de holandeses, de las familias de Van Gelder y de Flines. Es decir, nuestro poeta español que no sabía holandés, ya socialmente ha conocido a holandeses de una familia importante, participa en fiestas de boda, por lo visto ellos, los holandeses, leen o sabrán español porque les dedica un libro en español para festejar la boda. Y en este libro habla que hay otra persona que los introdujo y que es el doctor Alonso de Bonmaison, doctor en medicina. Este Alonso de Bonmaison, el nombre, el apellido es francés, pero vivía en España y se sentía español y está registrado en los registros de médicos en la Universidad de Leiden en Holanda. Otros médicos sefardíes exconversos de Ámsterdam también habían estudiado en Leiden, se les permitía, y entre ellos está un tal López Rosa. Y este López Rosa conoce a su confrater Alonso de Bonmaison y lo introduce a este Miguel de Barrios, y el mismo Bonmaison conoce también a un francés muy curioso, exótico, Alexandre Olivier Exquemelin, un francés de Normandía, protestante, que se embarca para América en la Compañía des Indes Occidental, de la Compañía de Indias Occidentales de Francia, para ir a la isla de Tortuga en el Caribe, muy cerca de Haití y Santo Domingo, ¿no? Entonces, allí su barco es pirateado, los piratas lo llevan prisionero y hacen servicio de él como médico. Y entonces vive durante muchos años entre piratas que luego van a ser muy conocidos, algunos cruelísimos. Y después de muchos años obtiene la libertad. Después de obtener la libertad, se embarca y llega a Holanda. Y es en Ámsterdam donde entra en contacto con otros médicos. Es normal, él es médico. Y entre ellos el Bonmaison y el otro sefardí, López Rosa. Y las historias casi increíbles que él conoció de primera mano de piratas como Morgan, L'Olonoise y creo que hasta Drake, algunos muy famosos de ese tiempo en el Caribe. Esto lo relata todo en un libro que sale por primera vez en holandés y es la portada que aquí ven y ustedes ven las escenas que están rostizando a personas, es decir, es como una leyenda negra, pero ahora de piratas, de todas las crueldades, de los incendios, de cómo matan a las personas,
de algún pirata, no está aquí en la portada, pero que saca el corazón a una persona. Bueno, cosas horribles. De esta historia, que fue luego un bestseller en varias traducciones, al alemán, al inglés. El libro inglés fue el que inspiró después La Isla del Tesoro y todas las historias de Piratas del Caribe que actualmente conocemos. Y ahora sale una edición española. Y la edición española es algo muy curioso. Porque ¿qué interés puede tener la monarquía española de que haya historias de la gente que les está robando, que les está humillando, que está causando tanto daño? Pero por otra parte, ¿qué cosa más ya en el siglo XVII entretenida, que da miedo, pero también es muy aventurero y te informa sobre lo que está pasando, qué atractivo para un público? Entonces sale una traducción y ustedes ven aquí una portada en 2 colores y con grabados. Es decir, es un libro en cuarto, es un libro así grande, hecho con mucho dinero. Y se dice aquí Piratas de la América, y para no herir a los españoles demasiado, añade y luz a la defensa de las costas de Indias Occidentales. Si ustedes leen bien este libro, aprenderán a cómo defenderse de estos piratas. Y lo dedica a un español noble, caballero del Orden del Santiago, secretario del excelentísimo señor Duque de Medinaceli, en el empleo de primer ministro de su Majestad Católica. ¿Quién era esa Majestad Católica? Carlos II de España. Entonces, por el celo y cuidado de don Antonio Freire, otro noble que es de Coruña, de Galicia, y traducido, y aquí aparece, de lengua flamenca en español por el doctor Alonso de Buenamesón, español médico práctico en la amplísima y magnífica ciudad de Ámsterdam. Y vean aquí abajo, impreso en Colonia Agripina, Köln, en Alemania, en casa de Lorenzo Streichmann, año de 1681. ¿Por qué en Colonia? No fue en Colonia, esto fue en Ámsterdam, pero ponían esto en la portada para que el público español no lo hubiera identificado con esta ciudad de herejes protestantes y de judíos que era Ámsterdam, que sonaba muy mal a oídos españoles. Piensen en Quevedo, que de Ámsterdam, es lo peor que hay en esa época. Entonces, el impresor es un impresor sefardí. Yo he identificado al impresor que se llama David de Castro Tartas, y vemos en la imagen del centro un grabado que acaban de ver en otro libro, en el libro este de Miguel de Barrios, donde hacía las fiestas de las bodas de unos holandeses. Y efectivamente el grabado no tiene relación con el libro de piratas, pero lo utilizaron porque quedaba muy bien para el inicio. Pero es un elemento que también ayuda a identificar, viene de este impresor, viene del entorno de este Miguel de Barrios. Y aquí tenemos el médico Duarte López Rosa, colega de Bonmesson, médico sefardí que también escribía algún que otro poema. Y Miguel de Barrios escribe en este libro un poema en octavas, el género de más prestigio de la poesía épica. Ustedes conocen quizás la Araucana de Ercilla, que es un ejemplo de la poesía épica. Las Lusiadas de Camões también es de este tipo de género, donde se cantan, se dan descripciones y se dan historias heroicas. Entonces aquí es la descripción de las islas del mar Atlántico y de América por el capitán Miguel de Barrios. Y cuando se llame capitán Don Miguel, sabemos se dirige a un público no exclusivamente judío, a un público cristiano.
sin excluir a los lectores judíos, por supuesto, pero no se identifica abiertamente como judío para poder acaparar también a este público que lee español, pero que no es judío. Y entonces da aquí unas estrofas altisonantes que contienen descripciones, sobre todo del Caribe. Y esas descripciones, vamos a ver algo para ir redondeando, pero ahora les explico de dónde vienen. Y ahora ven otra cosa muy interesante de una existencia de emigrados españoles y portugueses que llegan a Ámsterdam. La mayoría trabaja en el comercio internacional, global, el azúcar, el tabaco, las rutas del Atlántico, algunos por India también, Cochín, los diamantes, algunos la trata de esclavos, por supuesto, no serían los únicos, pero sí algunos actores importantes. Pero hay otros que buscan otras ocupaciones y sobre todo los intelectuales que a lo mejor no sirven tanto para el comercio. Me pregunto siempre, ¿el Miguel de Barrios se estrenó con el comercio de su padre y su tío, pero ¿en qué momento decidió que su vocación era de poeta? No lo sé, pero cuando sale de España ya se identifica como poeta y lleva consigo muchos textos que seguramente habría escrito antes de dejar Andalucía. Bueno, y en Holanda ve una oportunidad como también otros sefardíes lo habían visto. Ustedes saben que el rabino Menasse ben Israel es uno de los más prestigiosos rabinos de esa comunidad de Ámsterdam, que vivió en el tiempo de Espinosa, escribió muchas obras en español, alguna en portugués que contiene los dinim, los preceptos, de una manera didáctica, y él escribió muchas obras muy eruditas y entró en contacto con muchos cristianos. Este mismo Menasse tenía un sueldo de la sinagoga, no muy alto, ni bajo ni alto, pero generalmente buscaban otros empleos, daban clases de hebreo a cristianos, a protestantes que querían saber esa religión. Ustedes saben que eran muy de la Biblia, de la lectura de la Biblia, y los primeros hebraístas son de esa época, del siglo XVII, del XVI y del XVII. Y aquí también Menasse ben Israel había traducido volúmenes de un atlas del mundo de Jansonius. Eso fue por los años 50 del siglo XVII. Unos años después, otro cartógrafo, Ámsterdam era famosísimo por su cartografía, antes lo era Amberes. Ustedes conocen los mapas de Mercator, y Mercator vivía en Amberes. Pues después Jansonius y Blau vivía y tenía su taller en Ámsterdam, muy cerca de la Plaza del Dam. Y cuando sale una versión en español de su atlas en 10 volúmenes de libros de folio, con una riqueza enorme de mapas, pero también de texto, acude a personas que sepan español en Ámsterdam. ¿Y quiénes son? Los sefardíes de origen converso. Y Miguel de Barrios va a traducir esos volúmenes del Atlas de Blau, y de allí tiene también su conocimiento geográfico. Y aquí ven una página de la parte dedicada a España, de Andalucía, y habla de la vía de Pregos, cerca de la raya de Córdoba, habla de cosas que no están con tanto detalle en la versión original de Blau en holandés, ni en la edición francesa, ni en la edición inglesa, ni en la edición alemana. Incluso inserta poemas suyos. Este mismo Miguel de Barrios, Daniel Leví de Barrios, inserta aquí, lo ven en cursiva, poemas geográficos escritos en octavas, en español, como poeta. Muchas veces dice que es la musa, nuestra musa, la musa Batava,
pero en alguna página también dice a las rotundas nuestro poeta Miguel de Barrios. Es decir, tenía un poco de miedo de identificarse tan abiertamente, porque este libro, ¿a quién se vende? Se ofrece el primer volumen al todavía Felipe IV y después va a ser Carlos II. Es decir, son libros que únicamente la gente más rica y los nobles más prominentes y las iglesias o los conventos pueden comprar porque son los libros más caros que se hicieron en el siglo XVII. En absoluto, es decir, no solamente en Holanda. Fueron libros costosísimos y si quieren tener una idea de este atlas, había pues muchas ediciones. La española era la más rara, no llegó a terminarse. ¿Por qué? Porque en 1672 hubo un gran incendio en la imprenta y se destruyó el material que todavía faltaba para los últimos volúmenes, justamente para nuestro Atlas de América. Entonces el Atlas de América existe, se incluyó, pero únicamente son los mapas en latín que ya se habían hecho, pero los textos no los tenemos. Pero seguramente si hubiera sobrevivido o si hubiera podido terminar este proyecto Blau, hubiéramos tenido muchas descripciones de nuestro poeta Barrios, que pisó América, el Caribe, quizás muy brevemente, casi inmediatamente fue de regreso. No lo conoció de primera mano, pero se documentó muchísimo con gente que conocía y con el mapa en el que contribuía, seguramente también para mantenerse. Aquí ven uno de estos mapas y aquí de América. Ustedes ven, aquí está coloreado a mano, todavía más caro que los ejemplares que están en blanco y negro, porque esto es posterior a la imprenta, que hay gente que se encarga de pintarlo. Ustedes ven el lujo de detalle que esto tiene. Y ahora vamos, hay un mapa específico del Caribe. Miren con qué precisión está hecho este mapa. Y ahora vamos a ver una parte de los poemas. Y, perdón, dice, sale cerca de tierra isla elevada, tortuga, cuya forma tortuga es perezosa. Díganlo cuántos siglos ha que nada sin llegar a la playa de Letosa. De franceses corsarios gobernada, al sur naval y al norte peñascosa, en grados 20 está y 30 minutos, minutos también es una medida de cartografía, no es únicamente temporal, con verdes conchas de sabrosos frutos. Aquí ven una descripción poética de una isla donde ya está incorporado el saber geográfico, ¿no? Los grados de la localización y además es como si hubiera hecho una visión desde arriba, ¿no? Dice que tiene la forma de la tortuga. Y otras también de la isla de la Trinidad y estas adulaciones a los españoles se ven en la parte a México, que es nada más unas estrofas. Yace Nueva España, ¿cómo se llamaba entonces a México? A la ígnea zona con vista alegre y aire regalado del invicto Cortés Alta Corona, o sea, Alta Corona del invicto Hernán Cortés, de prudente Felipe Nuevo Estado. El prudente Felipe era Felipe el II, llamado el prudente. Mansión áurea del hijo de Latona, vergel continuo. El hijo de Latona es Apolo, es decir, el sol. Vergel continuo del abril templado, abismo sano de preciosas minas, claro, muchas minas en México, de armas, centro, mar de piedras finas. Vean aquí, no llamaría a Miguel de Barrios poeta de América, pero sí es el primer poeta sefardí que incluye descripciones de América. El pobre hombre tuvo una vida, una trayectoria vital muy ajetreada
tuvo que salir de su querida Andalucía, tuvo la voluntad de ser judío, estuvo en Livorno, pero de Livorno salió para América, no le fue bien, perdió a su primera esposa, volvió, todavía no se encontraba a gusto hasta que poco a poco se va acostumbrando. Y aquí en grande, aquí está la isla Tortuga, arriba de, a mí no me parece que tenga la forma de tortuga aquí, pero bueno, hay otros mapas donde seguramente sí. Y ya, gracias por su atención y compartir este tiempo evocando a esta comunidad espléndida. Aquí ven una imagen de su sinagoga, la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, que todavía se ve exactamente igual, está más abandonada, no está con gente tan ricamente ataviada, incluso pretenciosa, como decían, pero ahí sigue y esta historia todavía sigue vigente y es muy importante conocer esta parte hispánica. Y he hablado de un poeta español, también tenemos los portugueses. Y para terminar, parece que de los hijos de barrios hay descendientes y hay unos barrios que han sido localizados en América, o sea, en su genealogía. El mismo Barrios no pudo arraigar en América, pero al final sus descendientes sí, algunos de sus descendientes sí, después han puesto pie en América y han fundado sus familias. Muchas gracias. Profesor, ha sido magnífico lo que usted nos estuvo contando. Me sumo ahí primero para decirle si puede ver la imagen de todos los que están del otro lado, que recién están lloviendo aplausos de todas partes del mundo desde donde lo estuvieron viendo. La veo a Regina, que por ejemplo Regina está en los Estados Unidos, si no mal me equivoco, nos han enviado saludos desde Israel, nos mandaron saludos desde el interior de la Argentina. Muchas gracias. Muchas partes del mundo lo han estado viendo, así que qué placer, qué placer que nos estuvimos dando recién. Le voy a robar, si usted me lo permite, 10 minutos más, ¿puede ser? Claro, claro, Veo que me, aquí estoy veo que me para dice que ustedes. sí. Allí en Suiza son ya las 12, ¿no? Las 12 de la noche. No, son las 11, por Ah, fortuna. temprano, las No 11 es de la tan noche, tarde, entonces le ¿no? robamos 1 hora y 10 más, hasta las 12 y 10. Sí, No, solo 10 minutos, solo 10 minutos más le vamos a estar robando. con gusto. Una de las preguntas que me llegaron es, ¿dónde se encuentran esos mapas, los originales que usted estuvo mostrando? Esos mapas se encuentran en libros voluminosos donde forman parte integral de los 10 tomos de los llamados Atlas Mayor de Blau. Hay alguna que otra edición moderna de esos mapas, pero con todos sus textos en español, que yo sepa, no hay edición, pero hay digitalizaciones. Y si ustedes tienen un dinerito, pueden comprar en alguna subasta. Hace tiempo se subastó un atlas de estos en sus 10 volúmenes y ha sido de los libros más caros, más de 600.000 euros. O sea que piensen en $800.000, y esto estoy hablando de los años 80 del siglo pasado. Es decir, es un libro, claro, el trabajo de estas grabaciones, pero lo que mucha gente no conoce es que estos mapas no solamente es material cartográfico, sino tiene descripciones interesantísimas de lugares, de costumbres, y ustedes han visto de poemas añadidos. Yo he escrito un artículo en donde las adiciones que hace Barrios son también muy interesantes porque a veces trata de, mediante etimologías muchas veces falsas, insistir en el pasado hebreo en España. Por ejemplo, es muy conocido, ustedes lo conocen, Toledo. ¿De dónde viene Toledo? De Toldot, historia por la antigüedad que tiene, etcétera, ¿no?
Entonces, así está reclamando también una identidad judía para la península. Y hay otras obras suyas donde él especula que el paraíso originalmente se encontraba cerca de Andalucía. Es decir, hay cosas realmente exóticas en este hombre, pero por eso también súper interesantes. Voy a ir mezclándole entre preguntas y comentarios que me van llegando. Por ejemplo, aquí José Carlos Guerrero García me dice: muchas gracias por esta formidable investigación. Saludos. Esta encomiable charla a mis colegas del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Esto no es una pregunta, sino más bien un comentario que se lo hago llegar. Mi esposa es mexicana y espero conocerlo en persona la próxima vez que vayamos a México, seguro. Me gustó que usó el plural, vamos a ir todos los que estamos aquí presentes, lo vamos a acompañar para presenciar ese encuentro. Le preguntan aquí, profesor, ¿qué obras podemos leer de Miguel de Barrios hoy en día? Uy, hay ediciones de su obra, hay una obra antigua de los años 60 de un hispanista norteamericano, Kenneth Schulberg, judío también, muy bueno, y se llama La poesía religiosa de Miguel de Barrios. Y luego hay un amigo de España, Francisco Cedeño, que ha hecho una edición moderna del libro más famoso de Miguel de Barrios, dedicado a, con sus poesías, digamos, mitológicas y burlescas en el estilo de Góngora y a veces de Quevedo, que se llama Flor de Apolo. Esto se consigue. Este libro todavía está publicado por Reichenberger, que es una editorial en Alemania, pero muy conocida por ediciones de textos de Calderón y de literarios. Y tengo a mi colaborador y amigo Fernando Pancorbo, fíjense su nombre, Fernando Pancorbo, que también está en esta materia, hizo un estudio sobre otro gran personaje de estos sefardíes, José Penso de la Vega, el que escribió sobre la bolsa de Ámsterdam, Confusión de Confusiones. Fernando Pancorbo está haciendo la edición de la obra más conocida dedicada a la comunidad de Ámsterdam y sus instituciones y sus personas, publicado por el nombre Daniel Levy de Barrios, que se llama Triunfo del Gobierno Popular. Este libro fue publicado en Ámsterdam en 1683 y 1684, una obra de muchas partes, muy difícil porque circula en ejemplares que tienen diferentes partes entre sí, pero dentro de muy poco vamos a tener una publicación donde ustedes pueden ver ese texto magnífico del poeta casi oficial de la comunidad judía de Ámsterdam, pobre, pero poeta también estimado, que va a salir publicado. Entonces, con notas y explicaciones. Así, si han tomado nota ahora, ya tienen alguna orientación. Voy a aprovechar a hacerle las últimas dos consultas. Mientras tanto, profesor, si usted quiere, puede escribir en el chat, si no es una molestia para usted. Me están pidiendo su correo electrónico para que la gente se pueda comunicar. Sí, mientras tanto, sí. aprovecho Me para lo pueden encontrar por mi nombre en la Universidad de Basel y también encuentran mi correo electrónico. O sea, no es problema, pero aquí va. Ahí, ahora yo lo voy a enviar, que usted me lo envió a mí. Ah, perdón, pues no No, está por favor. completo. Mientras tanto, aprovecho para comentarles, aquí no hacemos anuncios parroquiales, sino anuncios sinagogales, y queremos invitarlos a todos al próximo encuentro que vamos a estar llevando adelante desde el CIDICSEF, que va a ser el próximo miércoles 29, no el de la semana que viene, sino dentro de 2 semanas, donde vamos a estar hablando con Alberto Spektorowski. ¿Dije bien el apellido o no? Me dirán ahora, Mario me dice que sí, lo dije bien.
donde vamos a estar hablando de perspectivas a un mes y medio de la guerra entre Israel y Hamás. Así que para que se anoten, probablemente a las 18 horas Argentina, miércoles que viene no, el próximo, estaremos hablando de estos temas. Profesor, para ir cerrando, 2 preguntas más. Por un lado, si están publicadas todas las obras de Miguel de Barrio y su material digitalizado, esa es una pregunta. La otra pregunta es si se sabe dónde vivía en Ámsterdam y qué relación tuvo con los rabinos ortodoxos en Ámsterdam. Bueno, la primera pregunta es porque nuestro poeta era muy pobre y a veces tenía dinero para imprimir unas hojas de sus poesías que dedicaba a bodas o a eventos sociales que había. Entonces era un material muy volátil, muy efímero, y encontrarlo hoy día, juntar toda esta obra es muy difícil. Entonces, aunque hay ya más ejemplares digitalizados de los libros que están en bibliotecas, una edición moderna de las obras de Barrios todavía sería una empresa muy grande, porque es un poeta muy prolífico, de muchas obras, de una calidad muy dispar. Tiene obras muy buenas, pero tiene obras muy mediocres. Incluso dicen que tiene muchos ripios a veces, porque claro, él vivía de la pluma y a veces pues hacía lo que es increíble en él, como en 2 o 3 versos sabe caracterizar personas que él ha conocido. En eso realmente es virtuoso. Y el contacto con rabinos, por lo general, bueno, porque ellos sabían que era una persona con muchas carencias en el ámbito religioso, pero que tenía muy buena voluntad y que quería pertenecer, que se sacrificaba mucho para publicar y que tenía la mejor disposición, incluso también tenía cierto prestigio. Entonces, en general, la actitud de los rabinos es comprensiva. A veces irritan. Cuando publicó Flor de Apolo, hubo crítica de rabinos y Shachnar, Aboab de Fonseca y Aguilar. Dijeron que estas cosas mitológicas eran horribles y querían prohibirle el libro. También obscenidades que tenía, porque la poesía burlesca de esa época es a veces muy franca y podemos decir explícita o obscena. No era en eso una excepción. Y algunos rabinos eran en ese sentido puritanos, pero la censura que había en la comunidad sefardí de Ámsterdam, vamos, en Ámsterdam no podía circular. ¿Qué hacía Barrios? Decía al impresor, póngame Bruselas en la página, y lo hacía distribuir en Bruselas. Y así salió Flor de Apolo y así salió Coro de Musas. Y salió a pesar de la censura, y después está documentado que aparecen obras de Miguel de Barrios en bibliotecas de rabinos, incluso de Aboab. Impresionante. Impresionante, profesor. Nuevamente llueven los aplausos desde todas partes del mundo. Ha sido Muchas usted muy gracias. generoso. Le robé 13 minutos más, no 10, sino 13 minutos más. Da mucho placer escucharlo y somos muy afortunados de haberlo tenido hoy aquí con nosotros nuevamente. Así que agradecerle mucho su generosidad para con el CIDICSEF. Empezar a despedirlo de a poco usted y también a todos los que nos están viendo del otro lado, con un especial agradecimiento a la comisión directiva del CIDICSEF, que sigue muy activa preparando cada uno de estos encuentros. Veo en este momento a Mario Cohen, veo a María Cherrodazar, a Graciela Teva, a Diana Cuitca, a Betty Azar, también a Leo Abadi, bueno, tantos que están, me voy a olvidar probablemente algunos, así que pido disculpas, tantos que están preparando estos encuentros tan importantes. Agradecerles y mucho por lo que están haciendo. Es un momento, como dijimos al principio, donde estamos sensibles, donde estamos un poco resguardados, pero también es un momento para mantenerse, como dice la tradición hebrea, ¿no? Mantenerse fuertes y también valientes. Así que
a seguir viviendo, a seguir compartiendo cultura, a seguir respetando nuestra historia, honrando el pasado, pensando en el presente y también viviendo y pensando para el futuro, que de eso se trata. Así que nos ha deleitado, profesor. Gracias nuevamente por Y su eso les tiempo. deseo también a todos ustedes y que afronten el tiempo que estamos atravesando y que está por venir con el mejor ánimo y valor. Y les deseo todo lo mejor. Gracias, de verdad, muchas gracias por sus cálidas palabras. A todos, gracias por acompañarnos. Será hasta dentro de 2 semanas que nos seguiremos viendo. Fuerza, a cuidarse y vamos a vencer. Vamos a Muy vencer, súper importante. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós.